Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre los reportes de un aparente cambio de rumbo del presidente Trump. ¿Se está moderando Trump? ¿Está tomando distancia de los ideólogos de extrema derecha que lo ayudaron a ganar las elecciones? ¿O esos son cuentos chinos y Trump es el presidente más improvisado y errático de la historia reciente de Estados Unidos? Lo cierto es que al llegar los primeros 100 días de su presidencia y tras sufrir varios reveses, Trump ha dado un giro de 180 grados en algunos temas. No todos, algunos. Después de alabar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ahora dice que Putin no es tan bueno, igual que lo que decía el presidente Obama. Después de decir que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, era obsoleta, ahora Trump dice que, bueno, no es obsoleta, es importante. Después de decir que China manipula su moneda y es una amenaza para el comercio mundial, ahora Trump dice que, bueno, que China no es un manipulador de la moneda. Después de decir que cerraría el Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, ahora Trump dice que no, que después de todo no lo va a cerrar. Y hasta se rumorea, o por lo menos así lo reportó el New York Times, que Trump podría dar marcha atrás en su promesa de salirse del Acuerdo de París sobre el cambio climático. La lista de medias vueltas de Trump es muchísimo más larga, no lo voy a seguir aburriendo. ¿Qué está pasando? Vamos a preguntar a una nueva celebridad de Washington, el profesor Alan Lichtman, el profesor estrella de American University que acertó todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984 y que fue uno de los poquísimos que vaticinó la victoria de Trump el año pasado. Algunos medios lo han llamado el profesor de las profecías. Lo tuvimos en el programa el año pasado, poco después de las elecciones, y nos sorprendió con su nuevo vaticinio de que Trump va a ser sometido, según él, a un juicio político y no va a terminar su mandato. Ahora, Lichtman acaba de publicar un libro sobre su más reciente vaticinio. El libro se llama The Case for Impeachment, el argumento para un juicio político, y da los argumentos legales e históricos por los que él cree que Trump será removido de su cargo antes de terminar su mandato. Examiné todos los procesos del enjuiciamiento político. A través de ese tipo de estudio, pude concluir que Donald Trump es el presidente más vulnerable a un juicio político en su primer mandato que todos los presidentes estadounidenses anteriores. Pude descubrir 8 motivos separados para una posible acusación. No voy a enumerarlos todos, pero incluyen cosas como la costumbre de mentir constantemente, la violación de la ley, los conflictos de intereses, la conexión con Rusia, los abusos de poder y uno del que realmente nadie más ha hablado, un posible crimen contra la humanidad al echar hacia atrás los acuerdos para combatir el catastrófico cambio climático. Vamos a ver lo que nos dijo Lichtman sobre si Trump se está moderando y sobre las posibilidades de que sea enjuiciado. Y luego lo vamos a comentar con varios invitados de primer nivel. Por el lado demócrata vamos a tener con nosotros a Dan Restrepo, que fue un alto funcionario de la Casa Blanca durante la presidencia del expresidente Obama y fue vocero de la campaña de la ex candidata Hillary Clinton. Por el lado republicano vamos a tener a Marely Cancio, abogada internacional y exdelegada por la Florida a la Convención Republicana, que apoyó al presidente Trump desde muy temprano en su campaña electoral. Y más tarde en el programa se nos va a unir la senadora uruguaya Verónica Alonso, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de su país y una estrella ascendente en la política uruguaya. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al profesor Alan Lichtman, el profesor de las profecías, como lo llaman algunos. Veamos. Profesor Lichtman, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar sobre su vaticinio de que el presidente Trump será sometido a un juicio político, hablemos de los acontecimientos más recientes. ¿Cómo interpreta usted los recientes cambios de opinión de Trump sobre Rusia, China, la OTAN, el Exim Bank, tantos otros temas? ¿Está siendo domado o cooptado por los generales y multimillonarios de su gabinete? ¿Cómo lo explica usted? Creo que no hay duda de que Donald Trump ha cambiado mucho del Trump de la campaña electoral. Creo que están sucediendo dos cosas. Número uno, absolutamente parece haber sacudido el círculo alrededor de él.
El general Michael Flynn, su ex asesor de seguridad nacional, se ha ido. Steve Bannon parece estar en penitencia. Su hija Ivanka y su marido Jared y algunos de los generales que lo rodean parecen ser mucho más influyentes que antes. Pero no sabemos si este cambio va a ser permanente o si él va a volver a ser el Donald Trump de la campaña. Lo que hace tan peligrosa la presidencia de Donald Trump es que, al igual que Richard Nixon, no tiene principios rectores fundamentales. Lo único que parece haberle impulsado a lo largo de su carrera es lo que es bueno para Donald Trump. Pero usted ve un cambio positivo, usted ve un cambio para mejor en Trump. Creo que últimamente hemos visto un cambio para bien. La gran pregunta es si es duradero o no. Porque hace apenas unos días vimos un lado del viejo Donald Trump cuando atacó a los que protestaban por el hecho de que él no ha dado a conocer su declaración de impuestos y sugirió que estaban siendo pagados. Allí está amenazando y humillando al pueblo estadounidense de nuevo. Fue un comportamiento absolutamente no presidencial. ¿Por qué motivo cree usted que Trump se dio vuelta por completo, casi por completo, en temas como Rusia, China, la OTAN, tantos otros temas en las últimas 2 semanas? Creo que hay una razón fundamental y te contaré una pequeña historia. En el siglo XIX le dijeron al gran filósofo Ralph Waldo Emerson que la filósofa más famosa de su tiempo, que era una escéptica, finalmente había aceptado la existencia del universo. Y la respuesta de Emerson fue: más le vale. Bueno, Donald Trump ha llegado, al menos en cierta medida, a darse cuenta de la existencia del mundo real, en contraposición al mundo ficticio que había pintado durante la campaña. Como dijo Emerson a Margaret Fuller, podrían decirle a Donald Trump: será mejor que te acerques al mundo real o las consecuencias serán muy nefastas. Creo que eso es lo que está pasando. Pero, una vez más, ¿cuánto de este Donald Trump prevalecerá? Y si es capaz de pensar con una estrategia coherente para abordar cuestiones tan peligrosas como el programa nuclear norcoreano, la inestabilidad en Oriente Medio, todo eso aún está por verse. No se puede juzgar por lo que sucedió en el transcurso de unos días, porque Donald Trump tiende a regresar al viejo surrealista Trump. Usted, profesor Liessman, el año pasado, después de que Trump ganó las elecciones, usted cuestionó la estabilidad emocional y mental del presidente Trump. Ahora que han pasado 3 meses, 100 días, ¿sigue cuestionando la estabilidad psicológica del presidente? Uno tiene que cuestionar la estabilidad psicológica de Donald Trump. Y no solo soy yo no soy un psicólogo o un psiquiatra, pero casi 3 docenas de estos profesionales de la salud mental rompieron la vieja regla de unos 50 años de no hacer diagnósticos psicológicos de los candidatos políticos y dijeron abiertamente que no creían que Donald Trump fuera temperamentalmente apto para ser presidente. Y por cierto, las encuestas de salida de urna, incluso después de su victoria en el 2016, indicaron que casi 2/3 del pueblo estadounidense cuestionaba su temperamento. Y alguien que desata estas tempestades en Twitter a tempranas horas de la mañana, tempestades que a menudo no tienen relación alguna con la realidad, como cuando acusó a Barack Obama de ordenar personalmente escuchas telefónicas contra él, debes cuestionar si este tipo de personas son realmente temperamentalmente aptos para la presidencia. Hay un mecanismo independiente del juicio político de encausar al presidente en virtud de la enmienda de la Constitución número 25, pero es muy difícil, incluso más difícil que la destitución por juicio político, porque requiere una mayoría del gabinete, el vicepresidente y 2/3 del Congreso. Pero se puede destituir a un presidente si ese grupo de personas declara que el presidente es incapaz o no apto para llevar a cabo los deberes de su cargo. Muy pocas personas saben esto. María Cancio, tú has estado a favor del presidente, has apoyado al presidente Trump desde el inicio. ¿Notas algún cambio? ¿Hay un cambio? Yo creo que
El cambio es todo positivo, como dice el profesor, que es una de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo, de que los cambios son para el bien. Y lo que sí me parece muy entretenido ese profesor que está vendiendo un libro, pero es como un Walter Mercado, hablando de las previsiones para el futuro. Pero le acertó todas las elecciones de Estados Unidos desde 1984. Ojalá muchos podríamos decir lo mismo. Y sí, de acuerdo, pero lo que estamos hablando de los primeros 90 días de este presidente y todos los logros que ha podido lograr, aunque no siempre hablan de los grandes logros de este presidente, que han sido muchos. Dan Restrepo. Mira, es difícil saber si ha cambiado porque Trump ha dicho casi todo sobre casi todo. Entonces, es lo que sí ha sido coherente en su actuación, han sido bastante coherente desde en particular en los temas migratorios en los Estados Unidos. Lo que ha cambiado en la última semana, 2 semanas, sí, ha dicho cosas distintas sobre temas, pero francamente ha dicho lo opuesto y lo opuesto a lo opuesto en varias ocasiones. Entonces es difícil saberlo. Yo lo dije desde las noches de las elecciones. Lo importante de Trump con cualquier populista es mirar lo que hacen y no lo que dicen. Y la actuación ha sido el mismo Donald Trump de siempre, una política extremista, nacionalista, natavista en el tema migratorio, y ha hecho muy poco en los de otras cosas y una confusión y falta de coherencia en los temas internacionales bastante profundo hasta estas alturas de su gobierno. Tenemos que ir a un corte, ya vas a tener bastante tiempo, te prometo. Vamos a un corte rápido. Cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el profesor Lichtman sobre su vaticinio de que Trump no va a terminar su mandato por un juicio político. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Alan Lichtman, el profesor de American University Washington, a quien varios medios llaman el profesor de las profecías, porque acertó con Donald Trump en la elección del año pasado y acertó en todos sus pronósticos sobre quién ganaba las elecciones desde 1984. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre su nueva profecía, de que Trump va a ser sometido a un juicio político y no va a terminar su mandato. Veamos lo que nos dijo. Profesor Lichtman, usted ha pronosticado acertadamente el resultado de todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos desde 1984 y fue uno de los pocos académicos que acertó de que Trump ganaría las elecciones del año pasado. ¿Por qué motivo cree ahora que el presidente Trump será sometido a un juicio político? Sí, por supuesto. Mis predicciones se basan en una fórmula matemática. Al mismo tiempo que yo predije que Trump ganaría, también dije que no cumpliría su mandato completo, porque probablemente sería acusado en un juicio político. Eso no se basó en un sistema matemático, sino que se basó en un estudio profundo de la historia que examinó la carrera entera de Donald Trump, el curso de su campaña, miró las impugnaciones pasadas y, por supuesto, el proceso de juicio político a Richard Nixon, que no llegó a su fin porque Nixon renunció. Examiné todos los procesos del enjuiciamiento político. A través de ese tipo de estudio, pude concluir que Donald Trump es el presidente más vulnerable a un juicio político en su primer mandato que todos los presidentes estadounidenses anteriores. Pude descubrir 8 motivos separados para una posible acusación. No voy a enumerarlos todos, pero incluyen cosas como la costumbre de mentir constantemente, la violación de la ley, los conflictos de intereses, la conexión con Rusia, los abusos de poder y uno del que realmente nadie más ha hablado, un posible crimen contra la humanidad al echar hacia atrás los acuerdos para combatir el catastrófico cambio climático, algo que amenaza el bienestar e incluso la supervivencia de cada persona en este planeta. Pero, doctor Lichtman, un juicio político en Estados Unidos es muy difícil. Requiere una amplia mayoría en la Cámara Baja. Y usted sabe bien que la Cámara Baja está en manos por amplia mayoría del Partido Republicano de Donald Trump. Y los republicanos también controlan el Senado. Eso es correcto. Ya sabes, el enjuiciamiento es muy difícil y no tendría precedente que la Cámara impugne a un presidente de su propio partido, aunque teníamos algo así bajo Andrew Johnson, que era demócrata,
pero se postuló como vicepresidente en el boleto de Abraham Lincoln, el republicano. El juicio político ocurrirá si el pueblo estadounidense lo pide. Escribí este libro para darles una guía sobre cuándo Donald Trump podría cruzar la línea que conduce al juicio político. Incluso un Congreso con mayoría republicana podría estar dispuesto a acusar a Donald Trump si el presidente se convierte en una carga política para ellos. Recuerda que cada miembro de la Cámara tiene que presentarse a su reelección en el año 2018. Además, que los republicanos quieren ciertas cosas de Donald Trump y hasta ahora ha sido muy decepcionante para ellos, como en el caso del fiasco de la llamada revocación y reemplazo del seguro de salud, el Obamacare. Y recuerda también que los republicanos aman a Mike Pence. Mike Pence, el vicepresidente, tiene una relación de largo plazo con los miembros del Congreso. Trump no tiene eso en absoluto. Y Trump es un cañón suelto. Mike Pence es un conservador predecible. Y si se convierte en presidente, pocas personas han notado eso. Él podría nombrar a su propio vicepresidente en virtud de la enmienda 25 a la Constitución. Y los republicanos podrían tener el binomio de sus sueños, Mike Pence y Paul Ryan. ¿Cuándo cree usted que Trump podría cruzar esa barrera? Bueno, es muy difícil decir exactamente cuándo Trump podría cruzar la línea. Mucho va a depender del resultado de las investigaciones sobre posibles contactos entre la campaña de Trump y los rusos. Eso estará al borde de la traición a la patria. Los rusos lanzaron un ataque contra Estados Unidos. Tal vez no sea un ataque militar, pero, sin embargo, fue un ataque increíblemente grave sobre los mismos cimientos de nuestra democracia, una elección presidencial estadounidense. Si las investigaciones descubren que la campaña de Donald Trump, de alguna manera, incluso de una manera menor, estaban en connivencia con los rusos para atacar la democracia americana, y Trump sabía esto, será muy difícil para él evitar un juicio político. El otro punto clave será, por supuesto, las elecciones legislativas del año 2018. Será difícil para los demócratas retomar la Cámara, pero esta podría ser una elección masiva en la que los demócratas podrían recuperar la mayoría, en cuyo caso Donald Trump se vuelve muy vulnerable en la acusación de la segunda parte de su mandato. Y por supuesto, más allá de la investigación de Rusia, también depende de lo que haga Donald Trump durante las próximas semanas y meses y años de su presidencia. Parece como que los tiempos se han acelerado bajo Donald Trump y ha sido presidente por menos de 100 días y parece que ha sido presidente durante años. Mary Cancio, ¿qué opinas como seguidora de Trump de este vaticinio del profesor de las profecías? Bueno, el profesor de la profecía tiene una buena carrera, yo creo que vendiendo libros, y es muy entretenido, pero yo no creo que eso pase. Y te digo, en la época del presidente Clinton, que fue el último presidente a pasar por un juicio político donde lo encausaron por haber mentido bajo juramento con Mónica Lewinsky, no lograron destituirlo del cargo. En lo de Trump lo que vemos es que no lleva ni siquiera 100 días y sí ha hecho mucho por este país y por el mundo. Y las personas están hablando de estos temas en vez de hablar de lo que sí está pasando por el mundo, de Corea del Norte, de Siria, en los propios Estados Unidos, donde se ha reducido la inmigración ilegal, donde vemos que el consumidor se siente más protegido y más positivo en este país. Entonces yo no creo que lo que el profesor Lichtman esté hablando de Trump vaya a pasar. Claro, este es un país de leyes y si se rompen las leyes sí se deben procesar una persona, pero te digo, desafortunadamente lo que estamos viendo bajo esta presidencia es algo que jamás se ha visto anteriormente, que es día tras día que nada más hablan negativamente del propio presidente en vez de estar tratando de respaldarlo. Las personas quieren, o muchos medios quieren, que este presidente no tenga éxito. Pero Mary Cancio, el juicio político, y tú eres abogada y lo sabes muy bien, es un hecho más político que legal. Los presidentes caen cuando hay un consenso en la opinión pública y en las élites de que están haciendo las cosas mal. No. Entonces, lo que tú dices parecería avalar lo que dice el profesor Lichtman. No, lo que te digo es, en este momento no hay ninguna razón para pensar que eso pueda pasar. Llevan meses y meses investigando
a Trump desde antes que ganara las elecciones. Lo que sí hemos visto es que en las investigaciones que están pasando bajo la administración anterior, muchas de las cosas que hemos escuchado en los últimos meses son cosas que pasaron, investigaciones que ocurrieron, información que fue divulgada de una forma ilegal, donde personas americanas tuvieron sus derechos de privacidad comprometidos, cosas muy serias que han pasado. Pero en lo que tiene que ver con este presidente, esta administración, yo creo que en estos primeros 90 días los logros han sido muchos y yo creo que lo que están hablando es para distraer y quitar el mérito que se merece el presidente. Antes de ir a los primeros 100 días, si fueron buenos o malos de Andrés Restrepo, ¿qué opinas de este vaticinio de un juicio político? Mira, comparto parte de ello, pero no otra parte. La parte que comparto es que las bases para un juicio político quizás van a existir. En particular, tenemos que ver cómo son los resultados de las investigaciones del FBI y del Congreso sobre el tema de Rusia. Eso podría dar base legal para un juicio político. También los conflictos de interés y que Trump sigue con intereses personales en los negocios de una organización que está recibiendo dinero de gobiernos extranjeros. Eso crea un problema bajo nuestra Constitución que es base para un juicio político. Lo que falta, y lo paradójico aquí es que creo que la polarización política le va a salvar, en que el Partido Republicano no le va a ir en contra de Donald Trump, y en gran parte, en particular en la Cámara de Representantes, por las dinámicas de cómo se forman los distritos congresionales en la Cámara de Representantes, que son más o menos de un partido u otro. Entonces tienes el balance, tienes escaños muy conservadores, tienes una dinámica que no abre el espacio político para un juicio político, y a fin de cuentas, si no tienes la base política, como dijiste hace un momento, es muy difícil seguir con ello, aun si tienes las bases legales. ¿Pero qué opinas, Dan, de lo que decía el profesor Listman, de que va a haber elecciones para el Congreso el año que viene, y si muchos diputados y muchos candidatos republicanos ven su puesto en peligro, se van a dar vuelta? ¿Qué opinas de eso? No, pero no se van a dar vuelta. Lo que estaba diciendo es que la construcción de nuestros distritos es muy difícil darse vuelta a un presidente republicano en un distrito republicano, porque el problema es de otros republicanos, no es de un demócrata. Entonces, esa división y la profundidad de la división y la división estructural que existe en la política estadounidense en este momento, creo que le va a cierto nivel proteger a Donald Trump, aún de su mismo partido. Entonces, mira, las elecciones de noviembre del 2018 podrían estar a un siglo de ahora en términos políticos, y qué va a pasar entre ahora y entonces. Si fueran hoy, obviamente serían buenas elecciones para los demócratas, pero no son hoy, son en noviembre del año que viene, y todo es posible entre ahora y entonces. Bueno, vimos en Georgia, donde los demócratas se gastaron $8 millones en el asiento número 6 y no lograron descargar a una republicana que con $400,000 están yendo a una segunda vuelta. En un distrito que ganaron los republicanos por 26, en el congresional, 26 puntos. Pero Trump ganó por 2 el puntos. Congresista, si vas a comparar Congreso con Congreso. Estamos hablando de Trump. No, estamos Congreso y Congreso ahí. Y ganaron un cambio de 20 puntos que tiene que ser preocupante para el Partido Republicano. Quizás van a ganar ahí, pero tiene que ser de preocupación para el Partido Republicano que el voto para el Congreso cambió 20 puntos en la dirección del demócrata. Pero lo que te digo es 8 millones con $400,000. ¿Eso es cuánto es? 20 puntos de cambio. Correcto. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar los primeros 100 días. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Se nos ha unido al panel la senadora uruguaya Verónica Alonso, miembro de la Comisión de Política Exterior del Senado de Uruguay y una política en ascenso en su país. Gracias por estar con nosotros, Verónica Alonso. Bueno, ya han pasado 100 días de la presidencia de Trump. Es el momento en que tradicionalmente se hacen las primeras evaluaciones de los presidentes en Estados Unidos. En muchos casos es el momento también en que empieza a acabarse la luna de miel. No sé por quién empezar. Marily, ¿cómo ves los primeros 100 días de Trump? Bueno, yo creo que si tú le preguntas a un republicano o le preguntas a un demócrata, vas a ver dos panoramas completamente distintos. Obvio. Pero desafortunadamente no debería ser así. Pero en relación a tus expectativas,
anteriores. Han excedido mis expectativas. Yo no me imaginé, por ejemplo, la bolsa de valores que llegó a más de 20.000 puntos inmediatamente. El sentimiento de los consumidores que sienten un sentimiento más favorable y optimista sobre la economía americana. La inmigración. Hemos visto que en la frontera, aunque ninguna ley de verdad ha cambiado, vemos que han parado de entrar tantas personas ilegales como antes. Hemos visto que compañías están volviendo a Estados Unidos. Hemos visto que ese sentimiento de Estados Unidos primero sigue fuerte. Muchos críticos dicen, bueno, ese presidente no podemos saber lo que va a hacer porque mira lo que está haciendo, está actuando fuera de Estados Unidos, pero él está actuando de una forma para proteger los intereses americanos. Lo que hemos visto en Siria, por ejemplo, que fue algo completamente limitado en respuesta al uso de armas químicas, o lo que vimos en Afganistán, donde él le permitió a los soldados, a los militares que actuaran de forma propia, porque antiguamente bajo la administración de Obama estaban controlando todo eso, no querían hacer nada. Hoy en día lo que estamos viendo es que sí vamos a responder. ¿Dan Restrepo? Pues en la administración de Obama nunca perdimos a un portaaviones, como ocurrió la semana pasada con la administración Trump, en el sentido que decían que estaban mandando un portaaviones a Corea del Norte con la respuesta y estaba a 3.500 millas de Corea del Norte y yendo en la dirección opuesta. Él no le quiere decir Entonces, pero, a ver, Dan, entonces, mira, los primeros 100 días tenemos por primera vez un presidente que llega a los 100 días sin un logro legislativo importante, no solamente sin el logro, sino con un fracaso de tratar de reemplazar a Obamacare, que fracasó de una manera tremenda. Vemos la falta de manejo con el Congreso en ese sentido. En el ámbito internacional tenemos mucha táctica, nada de estrategia. Nos han dicho que no va a ser nuestra política ante Corea del Norte, pero no nos han dicho qué va a ser la política ante Corea del Norte. En Siria hicieron eso, pero también han dicho en días seguidos que Assad puede quedarse, Assad tiene que irse, los rusos tienen que sacar a Assad. Entonces no tienen coherencia en lo que están haciendo y francamente no tiene gobierno. Lo más preocupante de mi punto de vista es la falta de gente que no han puesto a gente a trabajar en el gobierno todavía. Están muy atrasados en el proceso de armar gobierno y están tratando de controlar el gobierno estadounidense como una compañía de familia de real estate y no de bienes raíces y no funciona así. Entonces, lo que se ha visto en estos primeros 100 días es que elegimos por primera vez en la historia de este país a alguien que con ningún historial ni militar ni de trabajar en el sector público y se ve. Uno de los cargos, por ejemplo, que no han llenado es el de jefe del Departamento de Estado para América Latina. Senadora Alonso, ¿cómo ven en Uruguay, y si queremos extrapolar en América Latina, estos primeros 100 días del presidente Trump? Bueno, Andrés, primero que nada, dos conceptos que me surgen con respecto a Trump, ¿no? Uno es incertidumbre e imprevisible, y en América Latina lo vemos así. Yo no creo que, por lo menos desde Uruguay, vayan a haber consecuencias directas, ¿no? Porque Uruguay no tiene un tratado de libre comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, pero sí pueden haber consecuencias de manera indirecta, porque lo que haga Estados Unidos es importante para el mundo y, por supuesto, que para América Latina. Sin embargo, para Estados Unidos, América Latina y en particular para Trump, América Latina yo creo que empieza y termina en México, o un poquito más. Me iría un poquito más, quizás hasta Cuba, pero no mucho más. Y allí las decisiones, o por lo menos las promesas, son de preocupación. El tema de la política inmigratoria, el tema del muro, va a generar efectos seguramente, incertidumbre en toda América Latina. Y si miramos, más allá de que su energía está puesta en México, si miramos el resto de los países, bueno, también generan preocupación. Yo creo que Trump apuesta mucho más al bilateralismo que al multilateralismo y por eso también ha tomado decisiones con respecto a eliminar o bajarse del acuerdo del Transpacífico, donde hay varios países, entre ellos Chile, Perú, Colombia, que están vinculados a este acuerdo en particular y muy importante. Y ahí yo creo que va a basarse especialmente en esas cercanías que tiene él con algunos mandatarios. Por ejemplo, en el caso de Argentina, él tiene una vinculación, y lo ha dejado claro y lo ha dicho, con el presidente Macri, quizás hasta una visión similar, y por lo tanto quizás haga una cercanía específicamente desde el lado bilateral.
pero no creo que mucho más. Con Colombia seguramente seguirá apoyando el proceso de paz y enfocará su política de defensa contra el narcotráfico, pero tampoco mucho más. Yo creo que ahí, en América Latina especialmente y en particular, me enfocaría en la preocupación y en la incertidumbre que genera con México, y diría que también con Cuba, bueno, en un nuevo relacionamiento, donde ahí Trump, quizás por su pragmatismo o con su búsqueda electoral, va a cuidar mucho el electorado cubano. Entonces va a tener una política, yo creo que mucho más pragmática. Y con Venezuela, que hoy estamos en una situación muy compleja, y con Venezuela allí hay dos populistas que se enfrentan, ¿no? Trump y Maduro, donde habrá que ver cómo se da el cauce de las cosas. Uno argumentando o victimizándose frente al ataque imperialista, al imperialismo yanqui, y el otro cuidando también porque hay intereses, ¿no?, con respecto al tema del petróleo, con respecto al tema de las empresas en Estados Unidos. Por lo tanto, vuelvo a decir lo que dije al principio, los dos conceptos que me generan son incertidumbre e imprevisibilidad. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos quiero preguntarles, especialmente a la senadora Alonso, por el tema que acaba de mencionar, Venezuela, lo que está pasando en Venezuela. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La semana pasada hubo marchas multitudinarias en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. Después de que los países más grandes de América Latina, casi todos, incluyendo México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, todos ellos firmaron una carta pidiéndole a Maduro que restaure el orden constitucional en Venezuela y convoque a elecciones. Senadora Alonso, su coterráneo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está pidiendo la aplicación de más sanciones diplomáticas latinoamericanas al régimen de Venezuela. ¿Hay apoyo? ¿Va a tener apoyo para conseguir ese 2/3 de los votos que necesita para subir, digamos, el nivel de presión diplomática al régimen venezolano? Y a mí me encantaría, Andrés. Sería una muy buena cosa que la comunidad internacional levantara su voz frente a lo que está ocurriendo en Venezuela y no hiciera un silencio cómplice, no mirara con el ojo o con el lente ideológico frente a esta situación. Se necesitan, de esos 34 países, se necesitan los 2/3. Pero yo creo que más allá de la presión internacional, que me parece positiva, y quiero rescatar la tarea que ha hecho el secretario general Luis Almagro, que me genera doble orgullo, no solamente por ser coterráneo, sino porque ha desempeñado una tarea, creo que bien importante, en poner sobre la mesa esta crisis humanitaria, esta pobreza que hoy vive, lamentablemente, esta crisis política, económica y social que vive Venezuela. Ojalá que sí, ojalá que sí. Dan Restrepo, ¿se van a conseguir los votos para una presión? Va aumentando la presión internacional y esa es buena noticia. Por mucho tiempo los países, en particular los vecinos de Venezuela, guardaron un silencio vergonzoso de mi punto de vista, que creo que eso se ha rompido y estamos viendo que se aumenta la presión, los grandes países de la región respaldando al secretario general. Lo que falta un poco es los pequeños países de la región. Los del Caribe. Del Caribe en particular, donde Venezuela ha tenido y trata de mantener capacidad de influir los votos por el petróleo, por el alcance. Eso cada día tiene menos alcance, menos poder. Y hay más presión sobre el Caribe de juntarse a los que quieren defender a los principios básicos interamericanos de la democracia y los derechos humanos. Pero, Dan Restrepo, sí, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es la gran cosa de la suspensión de Venezuela, si se logra la suspensión diplomática ¿Por qué a Venezuela le importa tanto y por qué a los críticos de Venezuela les importa tanto? Mira, manda un mensaje importante y la presión aquí tiene que ser interna y externa. Es parte de la presión externa que existe sobre el régimen. Obviamente les preocupa mucho porque siguen en la pelea ferozmente los venezolanos en la OEA. Delcy Rodríguez, la canciller, va a Washington seguidamente para estar presente en la OEA. ¿Les preocupa? Obviamente les preocupa y francamente por los que quieren poner presión, eso manda el mensaje de que está funcionando la presión. Verónica Alonso, en un minuto, ¿la izquierda en Uruguay todavía apoya al régimen de Maduro?
Bueno, algunos sectores, sobre todo los sectores radicales, lamentablemente por ese lente ideológico al que hacía referencia, por esa cercanía en algunos aspectos hasta desde el punto de vista comercial, que eso es una de las cosas que me avergüenza, pero en general el país y el gobierno, nuestro gobierno, más allá de yo ser integrante de la oposición, el gobierno en general defiende el tema de la restitución de la democracia en Venezuela, un país como el nuestro, que ha sido, bueno, que es un país que lamentablemente en épocas difíciles nuestras, Venezuela fue un país que albergó a muchos uruguayos. Hoy lo mínimo que debemos hacer es levantar nuestra voz. De todas maneras, Andrés, yo creo que hay algo que recién decía Dan Restrepo y quiero hacer una referencia a eso. Más allá de la presión que se pueda hacer desde el punto de vista internacional y de que se aplique la Carta Interamericana, si solamente son sanciones económicas, yo creo que eso lo único que va a traer es más pobreza al pueblo venezolano. Esto acá, la Carta Democrática, lo que tiene que generar son un proceso, pasos, en los cuales se busque la liberación de los presos políticos, elecciones, un proceso eleccionario legítimo y con observadores internacionales legítimos, que se abra nuevamente el canal humanitario, ¿me explico? Y en eso yo creo que ahí lo que hay que buscar, y en esto es central, para mí esta es la discusión central, es que gobierno y oposición definitivamente puedan sentarse una vez más, a pesar de que hayan fracasado las instancias de diálogo, a dialogar. Pero para eso tienen que haber un salvoconducto, tiene que haber una salida negociada, tiene que haber amnistía, porque lamentablemente Maduro no tiene solamente preso a algunos líderes políticos, no tiene preso al pueblo venezolano. Él también está acorralado, él y varios de su gobierno. Por lo tanto, es muy difícil, por más presiones internacionales, que salgan si no hay definitivamente un diálogo donde se sienten a través de una salida con una amnistía, como se ha salido de varios procesos dictatoriales. Hoy en Venezuela hay una dictadura, y ya ni siquiera disfrazada de democracia. La salida tiene que ser a través de un salvoconducto. Dan, en 30 segundos que nos queda, diálogo. Se hizo un diálogo y fue un chiste. Sí, ha sido un chiste, ha sido un proceso para comprarle tiempo al régimen. Lo que es necesario ahora es volver al soberano. Le han quitado la voz al soberano, que es el pueblo venezolano. La manera de hacer eso es bastante fácil, es una elección. Es preguntarle otra vez al pueblo venezolano quién quiere como gobierno y restaurar el proceso constitucional, electoral, y ese es el primer paso que se tiene que tomar para hacer lo demás que se tiene que hacer para restaurar un país que tristemente está hecho un desastre en este momento. Dan Restrepo, Verónica Alonso, muchísimas gracias. Mayri Cancio tuvo que salir antes, se disculpa. Vamos a un corte y ya volvemos con mis conclusiones. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresoppenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresoppenheimer.com, Andrés Oppenheimer todo seguido. Y los espero también en mi página de Facebook y en mi Twitter, @OppenheimerA. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa hoy, el súbito giro de 180 grados del presidente Trump en los últimos días, después de sus derrotas políticas en los primeros 2 meses de su presidencia, en que parecía que nada le salía bien. Trató de cambiar el sistema de salud, el Obamacare, fracasó, trató de decretar una prohibición de entrada al país a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, no le salió bien, fracasó. Bueno, ahora de repente está dando marcha atrás en muchas de sus posturas más controversiales, no todas, pero bastantes, como por ejemplo su acusación de que China manipula su moneda, su aseveración de que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es obsoleta, etcétera, etcétera. Todo eso ha generado preguntas legítimas sobre si Trump está corrigiendo el rumbo o, por el contrario, es el presidente más errático e incompetente de la historia reciente de Estados Unidos. Lo cierto es que la Casa Blanca, durante los primeros 100 días de Trump, ha sido de una improvisación tras otra. Y Trump parece haberse dado cuenta de esto, por lo menos
algo y está dando un giro en algunos temas como Rusia, como China, como la OTAN. Y algunos en Washington sospechan que los hijos de Trump le advirtieron que si seguía así, la marca Trump se iba a perjudicar y eso iba a perjudicar no solo el legado político del presidente, sino los negocios de toda la familia. Y según esa línea de razonamiento, Trump habría decidido tomar mayor distancia de sus asesores más extremistas, como el estratega político de la Casa Blanca, Steve Bannon, el ideólogo del populismo nacionalista de la campaña de Trump. Y entonces, en su lugar, estarían tomando las riendas de la Casa Blanca el general McMaster, el asesor de seguridad nacional, la hija de Trump, Ivanka, y su marido, Jared Kushner. Vamos a ver si este cambio es duradero y si se traduce en posturas más sensatas en cuanto a inmigración, en cuanto al Tratado de Libre Comercio con México, en cuanto al Tratado de París del Cambio Climático y varios otros temas. Yo no estoy muy seguro de que veamos un cambio permanente, pero bueno, puede que el profesor Lichtman tenga razón y que Trump sea un hombre sin ideología, un vendedor que hoy puede vender una cosa y mañana puede vender otra cosa, y que se haya dado cuenta de que tiene que asesorarse con gente más sensata. Ojalá lo haga por el bien de Estados Unidos y por el bien del mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.